El vuelo comenzaba con un espectacular atardecer. A un lado del avión se veía ya el negro de la noche llegando, al otro un sol aparentemente débil pero que, con sus últimos esfuerzos del día, iluminaba el cielo con un rojo casi fucsia. Así despedía su jornada el astro mayor, regalándonos a los viajeros un espectáculo que más de uno se puso de pie para observar. Así transcurría mi primer vuelo de Alemania a Finlandia. Durante las 4 horas que dura el mismo, conocí a una joven pareja de rusos muy amables. Venían de San Petersburgo y me contaron que comprar tiquetes de avión es tan caro en Rusia que para ellos había sido más barato comprar sus vacaciones a Alemania tomando un itinerario saliendo y volviendo de y a Helsinki, incluso si esto implicaba para ellos comprar un tiquete de tren de ida y uno de vuelta desde y hacia San Petersburgo. También me recomendaron que si algún día iba a Rusia, mejor fuera a su ciudad, y no a Moscú, porque según ellos, la capital rusa está hecha de muy mal gusto. Aparentemente, después del fin del comunismo, la ciudad empezó a recibir tanto dinero en tan poco tiempo que los nuevos ricos empezaron a dar ostentosas muestras de su opulencia, construyendo y adornando la ciudad con edificaciones de mal gusto. Al menos esas fueron las palabras de los petersburgueses. 3 horas y media después nos anunciaban desde la cabina del capitán que íbamos a aterrizar. Ahí fue donde todo se volvió surrealista para mí. No tenía ni idea de qué esperar. A pesar de que mi tía vive en Finlandia y era ella quien iba a visitar, aún así me sentía descubriendo un mundo nuevo. Recuerdo observar desde mi ventana con curiosidad. Quería saber cómo eran los edificios y las calles. ¿Habrá nieve?, me preguntaba. Pero era verano, no podía ser. No obstante, pensaba en la película infantil del Expreso Polar y me imaginaba que vería trineos tirados por renos en medio de la nieve. Nada de eso fue lo que vi, pero aún así mi primera impresión del país de los 1000 lagos no me decepcionó. De hecho, hoy, 8 años después, aún la tengo fresca en mi mente. Llegamos pasadas las 11 de la noche, la ciudad dormía. Pude ver unas carreteras estrechas y solitarias que estaban iluminadas con luces naranjas y que parecían serpientes o espaguetis largos, y cuando el avión se dispuso a aterrizar me pegué bien a la ventana para mirar hacia abajo. Daba la impresión de que el avión fuera a recostarse sobre una almohada de pinos. Eran unos pinos bastante altos y delgados, no muy frondosos, parecían como agujas en un icopor, de esas que toda abuela o mamá tiene en su caja de galletas metálica en la que guarda hilos y retazos de tela para remiendos. A medida que la aeronave descendía, los pinos empezaron a asomar sus copas por debajo de las ventanas a cada lado. Parecía como si, con solo sacar la mano, si esto fuera posible, claro, los pudiera tocar. La sensación que me embargó no la puedo describir, pero sí lo que pensé, y fue que me encontraba en el punto más al norte del planeta en el que nunca había estado y el que jamás me había imaginado ni remotamente ir. Y así, con ese pensamiento, aterricé en Finlandia. El país parecía vacío, pues no había visto ni un solo carro por las carreteras y en el aeropuerto no habían más personas que quienes nos acabábamos de bajar del avión. En retrospectiva pienso que esto mostraba ya un aspecto típico del país en cuestión, pero eso te lo contaré más adelante. Bienvenida, bienvenido a Suomi. No te preocupes, no te equivocaste de canal ni de episodio, esa era la introducción y como te habrás dado cuenta, el día de hoy te voy a hablar sobre Finlandia. Así que nada, bienvenida, bienvenido, te habla Andrés como de costumbre y este es un episodio más de tu podcast Nerdleverity. Bien, en primer lugar, hablar de Finlandia como tal y qué idea tenía yo sobre el país. La verdad es que yo no conocía mucho sobre Finlandia. Cuando decidí irme para allá lo hice más que todo primero por mi tía, tengo una tía que vive allá, y en segundo lugar porque había conocido esta familia en la cual iba a ser au pair, bueno, con la cual intenté 2 veces ser au pair, pero siempre cambié de opinión al final, que si no sabes de qué te estoy hablando te recomiendo el episodio sobre mi experiencia au pair de la temporada 1 del podcast. El caso es que no sabía mucho. Pero es un país que me impresionó bastante. Al final voy a dar una especie de ranking o una especie de puntuación, pero lo voy a hacer de una manera distinta a lo que tal vez estés acostumbrado o acostumbrado a ver o a escuchar. Entonces sí, te cuento en primer lugar que Finlandia es un país que queda al norte de Europa, bien al norte, y por ese motivo tiene la fama de ser un país muy frío. Y
en realidad pues es cierto, es un país bastante frío, pero también tiene un verano que es más o menos templado y que no necesariamente tiene nieve todo el tiempo. Y esto también depende, por supuesto, de la localización geográfica en la que estés. Si vas más al norte, que es dentro del círculo polar ártico, pues va a ser más frío. Si te quedas al sur, pues no va a ser tan frío, pero sí es muy frío. Entonces es un país que tiene mucha naturaleza. Mi tía me contaba que ellos dicen que el oro de ellos es el oro verde por los bosques. Y además son también conocidos como el país de los 1000 lagos. Tiene demasiados lagos y es muy bonito porque pareciera que fuera el mar. Entonces es un país que tiene una naturaleza que ellos además cuidan, hermosa y es extravagante. Y es donde diría yo que es un país bastante grande para la cantidad de habitantes que tiene. Son muy pocos para toda la, digamos, el área o la superficie que ocupa Finlandia. Como decía, tiene estaciones extremas también. En el verano, dependiendo si vas más al norte, en el verano a veces no hay ni siquiera noche o dura muy poco. Y en el invierno es todo lo contrario, casi todo el día es de noche. De pronto hay un poco de luz entre el mediodía, pero vuelve y se oscurece rápido. Entonces es un país de contrastes. Lo otro es el idioma. El idioma oficial de Finlandia es el finés. Yo digo finlandés, pero creo que finés es, digamos, lo correcto. O si lo quieres decir en el idioma oficial, se llama suomi. Pero la gente también habla sueco, se aprende en la escuela. Y de hecho todos los letreros y cosas que tú ves en la calle están en finés y en sueco. ¿Por qué? Porque Finlandia fue durante mucho tiempo una especie de colonia sueca, entonces tienen ese legado. Aunque la gente tiende como a, digamos, tratar de evitar ese legado de colonia sueca. Y lo otro interesante es que mucha gente habla inglés también, incluso gente de mayor edad. En cuanto a las primeras impresiones, bueno, yo diría que lo primero fue, y que jugó un rol muy importante, fue dónde me quedé. Creo que la estadía y las impresiones de un lugar dependen mucho también de quiénes son tus anfitriones y de dónde te quedas. En mi caso era mi tía y su esposo de ese entonces, y ellos son personas bastante amables, entonces para mí fue una experiencia muy buena, diría yo en gran parte, si no es casi que en un 90%, por ellos. Obviamente también otros factores como la naturaleza, como descubrir cosas nuevas, pero ellos fueron muy amables. Y algo que fue interesante fue que estando donde ellos, que ahí va la primera anécdota, ellos tenían como una especie de terraza en donde uno se podía sentar y eran como una pared de vidrio y se veía la calle. Y ellos vivían en un barrio bastante residencial, eran puras torres, edificios con apartamentos. Y hubo un día que recuerdo que pasé casi todo el día en la terraza, pues relajándome, tomando el sol. Y le puse cuidado a la calle, a ver cuántas personas pasaban en un día. Y en un solo día conté 3 personas. 3 personas, eso es muy poco. Entonces es un país que, como decía la introducción, parece que está vacío. No se ve un alma, como decimos en Colombia. Y otra cosa que no tiene tanto que ver con la cantidad de gente, pero sí tiene que ver con la cultura, es el sauna. Si no lo sabías, el sauna viene justamente de Finlandia. Y en Finlandia eso es una especie de ritual muy importante. O sea que si alguna vez visitas a alguien a su casa y te invita a su sauna, que incluso apartamentos pequeños tienen sauna, pues esa persona te está dando una muestra de amistad. Pero lo que me interesó de los saunas es que de verdad se lo toman en serio. Yo fui a visitar a la familia au pair, de la que te conté, y ellos viven en otra ciudad que se llama Tampere. Y recuerdo que salimos con ellos, fuimos a un centro comercial y en el camino pues pasamos por un lago, obviamente como te digo, el país de los 1000 lagos. Y yo noté una especie de barcos que eran como muy altos, me parecían como raro, eran como una cabañita pero flotando. Entonces le pregunté yo al señor pues qué eran esos barcos. Entonces me dijo, esos son barcos sauna. Y yo, ¿cómo así barcos sauna? Entonces el hombre me dijo, sí, es un barco que es un sauna. Tú pagas, entras al sauna y anda alrededor del lago. Y yo como que, aquí de verdad se toman en serio lo del sauna. Pero eso no fue todo. Continuamos y cuando llegamos al centro comercial, primero me gustó que es muy similar como en Colombia.
Tengo que hacer un paréntesis y explicar que en Alemania y en Austria, por ejemplo, hay centros comerciales, obviamente, pero no existe la cultura de pasar tu tiempo libre allá, que es algo que sí tenemos en Colombia. La gente suele ir a comerse un helado o, como decimos, a vitrinear, que es simplemente mirar sin comprar nada, pero igual pasar el rato. Eso no lo hacen mucho en Europa Central, pero los fineses sí lo hacen, sí tienen una cultura muy similar. Entonces me gustó eso, pero lo que me llamó la atención de esto fue que caminando por el centro comercial me fijaba yo en los letreros que hay arriba, pues que indican dónde está el baño, la plazoleta de comidas, etcétera. Cuando vi un símbolo pues que yo no entendía, pero se veía como un sauna. Entonces yo dije, no creo que tengan un sauna en un centro comercial, a no ser que de pronto sea un local, pero pues eso sería algo muy específico, no creo que lo tengan que poner en los símbolos, digamos, más generales, como el baño, salida de emergencia, etcétera. Entonces le digo yo de nuevo al señor, ¿qué es ese signo? Entonces me dice, pues eso es el sauna. Y yo, ¿cómo así que el sauna? Y dijo, sí, los centros comerciales tienen sauna, uno puede ir y paga y se mete al sauna. Y yo, eso fue para mí ya la prueba de que de verdad el sauna se lo toman bastante en serio en Finlandia. Entonces ya ahora te quiero contar más de las primeras impresiones, otras cosas que vi, observaciones mías que quiero advertir que no son en ningún momento un juicio de valor, no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente lo que yo vi y lo que me parece a mí personalmente, subjetivamente. En primer lugar, bueno, que como es sabido, en los países nórdicos el metal es una cultura, son bastante fans de este tipo de música, entonces se ve mucha gente que se viste estilo metalero, pero algo que tiene que ver con la forma de vestirse y con el look de la gente y que me llamó la atención es que la mayoría de las chicas llevan el pelo pintado de colores. Las finesas son en general rubias, casi albinas, de pelo casi blanco, pero se lo pintan de colores rosados, azul, verde, etcétera. Y me pareció bastante interesante eso. Am, Otra cosa que tengo que decir es que, y es una advertencia también, es que Finlandia es un país muy caro. Es el único país nórdico que tiene euro, pero no por eso es, digamos, comparable a otros países que también manejan el euro en cuestión de costos. Ahí te va una anécdota que me sucedió para que sepan más o menos cuánto o qué tan caro es. Cuando yo vivía en Alemania en el 2013, tengo que advertir, yo solía, cuando salía pues, de rumba en las noches, cuando me iba de fiesta, sabes que a uno le da hambre a medianoche, en fin. Entonces yo solía ir a McDonald's y comprarme un combo que costaba 3,99 € y traía dos cheeseburger y una porción de papas mediana y una gaseosa, bueno, una bebida también mediana. Todo por 3,99 €. Pues hubo un día, que esa será la anécdota que contaré en la segunda parte. am, Salí yo de fiesta con unas amigas finesas que había conocido y pues lo de siempre, uno va, toma, en fin, y le entra el hambre a medianoche, por lo menos a mí me da así. Entonces yo les dije, no, tengo que buscar algo donde comer y ellas pues mm, me acompañaron, pero ellas no tenían hambre ni nada y bueno, tenían más plata que yo. Yo recuerdo que yo llevaba como 20 euros y tenía que pagar 10 o casi 10 como 7 euros algo para el tren. O sea que en realidad tenía máximo 12 euros para comer algo. Que en Alemania pues hubiera sido suficiente, ¿no? Pero decidí yo entonces ir a un McDonald's porque mis amigas fueron a un restaurante chino, creo que fue. Y yo nada más viendo los precios dije, aquí no me puedo comprar ni un agua. Entonces no, me voy a ir por un McDonald's. Jurando que iba a ser completamente más barato, en fin, que iba a encontrar mi combo que compraba en Alemania, pues porque es McDonald's, es internacional, el combo debe existir en todos lados. Pues no, entré yo al McDonald's y empiezo yo a mirar la tabla y yo, pero ¿dónde está el combo? Yo veía los combos y no había combos como el mío y yo, pero ¿dónde está mi combo? Y los combos de 9 euros para arriba y yo, jue madre, ¿y yo qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a comer? Entonces pregunté el combo, me dijeron, ese combo no existe, me explicó el cajero, me dijo, cada país tiene distintas ofertas, ese combo no existe acá en Finlandia. Entonces yo, jue madre, ¿y ahora qué hago? Entonces, para resumir la historia, terminé comprándome por 9 euros una hamburguesa
que tenía una carne que parecía un pedazo de cartón y estaba fría, unas papas medianas que también estaban frías, y no tomé nada pues porque no me alcanzó para nada, y todo eso me costó un poco más de 9 euros. Entonces eso muestra ya un poco lo caro que es este país. Que también otro aspecto, otro parámetro para medirlo es que, por ejemplo, en Alemania en el 2013, que yo estuve allá, no sé cuánto sea ahora, pero en ese tiempo, si te subías al tren sin tiquete, la multa que te podían poner era de 40 euros. En Finlandia, para el mismo tiempo, por el mismo delito, la multa que te ponían era de 70 euros. O sea que casi el doble. Entonces, es un país de verdad bastante caro. Y hablando de trenes, eso me lleva al siguiente aspecto que tiene que ver con la cultura de Finlandia. Si has escuchado mi podcast en el capítulo en el que hablo de la cita fallida en Finlandia, pues sabrás que tengo una amiga que viene allá. Pues esta amiga, antes de yo ir, me dio un par de consejos, pero también me contó un par de cosas sobre la cultura. Y fue que a mí me llamó la atención que me subí a los trenes y me di cuenta que los trenes tienen hileras de 3 sillas. Algo que no se ve, por ejemplo, en otros países. Normalmente son 2, máximo 4, 2 y 2, pues mirando opuestamente. Pero ya, eso es todo. En cambio ya son 3 y 3, y entonces en el lado donde serían 4 son 6, obviamente. Y me llamaba mucho la atención esto, porque es un país que, como te digo, es prácticamente vacío, no vive mucha gente. Entonces le decía yo a mi amiga, ¿por qué los trenes son tan grandes si aquí igual no hay tanta gente? Entonces ella me decía, pues es justamente algo que tiene que ver con el aspecto del espacio personal de la gente. Los fineses aman la distancia, no hablan con la gente de la calle o pues que está en la calle, y si es posible evitan todo lo que pueden un contacto con algún extraño. Entonces ella me decía, los trenes vienen con 3 sillas, y eso es a propósito porque en el caso de que el tren vaya muy lleno, y aquí tengo que decir lleno porque pues nunca va a ir tan lleno como por ejemplo el mío en Colombia, que uno va así apretado como en una lata de atún. Pero pues para ellos lleno es que tengas que ir en el mismo vagón con varias personas. Entonces ya me decía, en el caso que haya muy lleno, siempre uno puede dejar un asiento entre las dos personas. Es muy raro que alguien se siente en tu misma hilera. Es muy raro que alguien se siente incluso en la hilera frente a la tuya. Ya saben, cuando pues están enfrentados, ¿no? Que las sillas de acá miran hacia allá y las de allá hacia acá. Normalmente nadie se sienta al frente tuyo para evitar contacto visual, no sé, me imagino. El caso es que eso me llamó mucho la atención y pude confirmar esto sin quererlo. En una ocasión en que decidí salir solo por primera vez, que también tengo que hacer aquí una mención especial al entonces esposo de mi tía, que fue muy amable conmigo, ya que no me conocía antes de yo haber ido allá. Y bueno, pues siendo un desconocido y él siendo europeo y además de eso nórdico, que ya saben que son bastante desconfiados, él me dio unas llaves del apartamento y me dijo que las tuviera durante mi estadía y que saliera y volviera a la hora que quisiera. Y yo, wow, es un signo como de amistad que lo tomé muy, muy personalmente y que lo tomé muy bien. Entonces yo decidí por ese mismo motivo salir un día solo por mi cuenta. Y recuerdo que Finlandia es el único país en el que me he sentido, o bueno, hasta ese entonces, ya hay otros países que se suman a esa lista, pero en ese entonces era el único país en el que me sentía como con miedo de salir porque no entendía nada de lo que había en la calle. Porque todos los letreros estaban en finés y en sueco y yo no hablo ninguno de los dos idiomas. Entonces recuerdo que estaba yo en la parada del tren para irme para Helsinki y no estaba seguro si el tren al que me iba a subir era el tren que iba a Helsinki o era el tren que venía de Helsinki y que iba pues para otro lado. Entonces no había casi nadie en la estación, pero sí había una señora, no viejita, pero sí adulta, adulto mayor. Entonces me le acerqué, respetando obviamente el espacio personal. Le hice así como señas para que me mirara y le pregunté en inglés, disculpe, este es el tren que va para Helsinki. Y la reacción de la señora fue mirarme así como de arriba abajo, agarrar el bolso así lo más que pudo, se lo apretó casi que lo incrusta y me mira y me dice, sí,
pero me dio una mirada así como mirándome de arriba abajo, totalmente desconfiada. No sé si es porque era moreno, no sé si es porque le hablé en la calle. Y yo le dije, bueno, muchas gracias. Y ella me miró así, agarró su bolso y se fue de una vez al otro lado de la estación y se hizo bien lejos. Y yo le contaba eso a mi amiga y ella me decía, claro, es que eso no se hace. Y yo le decía, pero ¿y entonces uno cómo hace y se pierde en la calle, si necesita una dirección? Y entonces que se muere, pues. Entonces me decía, no, para eso existe el internet, para eso existe Google y los celulares. Y esto es otro aspecto, no solo de Finlandia, sino de Europa en general, que no me parece tan positivo. Y es que aquí muchas cosas las dan por sentado. O sea, aquí como que se sobreentiende que todo el mundo tiene un smartphone, se sobreentiende que todo el mundo tiene internet, tiene datos. Y creo que es algo como que te obliga, no quiero decir ser pudiente, porque no es necesario ser pudiente, pero sí a tener cierto poder adquisitivo. Y todo el mundo, como te digo, da por entendido que tú lo tienes. Y no siempre es así. Bueno, por lo menos en Colombia no todo el mundo tiene un smartphone, no todo el mundo tiene datos, etcétera. Pero aquí si tú no lo tienes, si tú no te puedes costear eso, pues estás perdido. Entonces me llamaba mucho la atención ese otro aspecto. Am, y hablando de la gente y de hablar y todo esto, em, hay otra anécdota que tengo y tiene que ver con el español. Como te decía en un comienzo, la gente habla finés y sueco, pero también inglés. Y sorpresivamente para mí, por lo menos, me causó una sorpresa grata. Mucha gente joven habla español también. Y lo hablan muy bien también. Y recuerdo dos momentos, dos historias que me sucedieron saliendo con mi tía. La primera fue recién llegado. Pues mi tía me iba a regalar un tour por la bahía de Helsinki. Entonces recuerdo que fuimos al puerto y pues mi tía, no sé por qué, me da mucha risa eso y recuerdo eso y no sé, me parece gracioso. Mi tía habla finés, pero cada que salíamos juntos me decía, vaya usted, compre usted los tiquetes, pregunte usted el precio. Y yo era como, tía, pero es que yo no hablo finés. Y ella, ay, en inglés, en inglés. Y me parecía muy chistoso eso. Y entonces un día nos pasó que estábamos justamente ahí averiguando los precios. Entonces estábamos parados en el muelle y ahí había dos chicas jóvenes, por ahí unos 19, 20 años, vestidas así como de marineras, eran las que vendían los tiquetes. Entonces me le acerqué a una y le pregunté en inglés pues que cuánto costaba, ella me dijo los precios y pues en ese momento mi tía se me acercó, entonces le dije yo, tía, estos son los precios, tal, nos pusimos a hablar en español. Entonces nosotros como que no, eso está muy caro. Entonces mi tía me decía, vamos allí al siguiente muelle, que eso igual no es la única empresa que lo ofrece, vamos a buscar, de pronto hay uno más barato. Y estando en esa discusión de precios y diciendo que no, que mejor no fuéramos a otra empresa, la chica nos interrumpe y nos habla en un español perfecto. No, este es el último barco que sale a esta hora, ya el siguiente es en la tarde, el precio es tal, pero incluye tal y tal cosa. Y nosotros nos quedamos como que, uy, a mí y a mi tía también nos dio mucha vergüenza pues que saber que la chica había estado entendiendo todo lo que estábamos diciendo, sobre todo pues por el precio, ¿no? Como decimos en Colombia, como un poco chichipato, ¿no? Pero fue bastante chistoso. Y la otra ocasión, también con mi tía, fue que fuimos a comprar helado. Estábamos en un centro comercial y bueno, decidimos irnos a comprar un helado, era un día de verano caluroso. Y llegamos a la tienda de helados y como de costumbre me dice mi tía, vaya, pregúntele al chico los precios y eso. Entonces estábamos parados en la fila y recuerdo que mi tía ya sabía que iba a pedir porque como les digo, ella habla finés y los ingredientes de los helados estaban en inglés, pero algunas cosas que son autóctonas de Finlandia pues obviamente estaban en finés. Entonces recuerdo que había un helado que a mí me parecía rico, pero tenía un ingrediente que yo no sabía qué era. Entonces le pregunté a mi tía si ella sabía cuál era la traducción de eso y pues ella no la sabía. Era un tipo de valla, pero pues ella no me sabía decir qué valla era. Entonces llegamos al momento de pedir y le pregunto yo al muchacho pues, disculpe, ¿qué es eso? ¿Sabe cómo se dice eso en inglés? Y el hombre me habló en un inglés más o menos.
Me dijo, no, la verdad no sé cómo decirlo, pero trató de explicarme qué era. Entonces de ahí entendí yo que era una valla, pero no estaba seguro. Entonces yo no quería comprarlo porque pues, no sabía si me iba a gustar. Y entonces en ese momento empezamos mi tía y yo a discutir, bueno, no a discutir, a hablar sobre eso. Entonces, que sí, que este, ¿no? Entonces lleve el otro, ¿no? Pero ¿qué será eso? Y ella decía, no entiendo, y, en fin. Entonces, como tratando de explicarme y explicándome otros helados, otros sabores. Y así nos pasamos, no sé, como 5 a 10 minutos ahí frente a la caja. Éramos los últimos de la fila, pero no hubo problema. Cuando finalmente le digo yo a mi tía, ¿sabe qué, tía? Yo me voy a llevar ese y ya, no, pues si no me gusta, pues de malas. Entonces voy a pedir ese. Entonces llego yo y me le acerco al man y le voy a decir la orden. Y el man nos dice también de un momento a otro en español perfecto, también tenemos este otro helado, o este otro y tal cosa. Y mi tía se queda mirándolo. Y dice este si habla español porque nos dejó hablar y ahí como digamos tratar de adivinar durante 10 minutos y especular en vez de decirnos lo que nos está diciendo. Entonces el man se reía también, fue bastante gracioso. Mi tía pues no estaba enojada con él, sino que le dio fue como risa. Y fueron dos episodios que vimos que fue bastante chistoso. Que mi tía, sé que me escuchas, sé que ves el podcast y lo estás viendo, pues um, espero que te acuerdes de eso. Yo me acuerdo y fue un excelente viaje y un excelente tiempo en Finlandia que de nuevo te agradezco y siempre voy a estar agradecido. Y vivimos muchas experiencias como esta. Y ya para terminar, porque no quiero que esto se alargue mucho, te voy a hablar sobre la comunidad latina en Helsinki, que me pareció que es considerablemente grande, pues si tienes en cuenta la cantidad de gente que vive, que no es mucha. Digamos que hay una comunidad un poco grande de latinos. Y lo que me pasó a mí fue que un día en la playa estábamos, bueno, yo estaba bañándome en el agua, era un día de verano caluroso, pues en Finlandia el verano llega hasta 21 grados, o sea, no es verdaderamente verano, pero digamos que es verano. Eh, entonces era un día que estaba como 19, 20 grados. Y yo dije, bueno, me voy a meter al mar, nunca me he metido al Báltico, vamos a decir que me bañé en el Báltico, pum, me tiré al agua porque yo veía gente que nadaba, niños, en fin. Sin exagerar, yo creo que duré 30 o 40 segundos sumergido en el agua, pero estaba pero tan fría que mi pecho se contraía, era como que, así como un espasmo, pero no era uno, sino cada como 2 segundos un espasmo. Y yo sentía que todo el cuerpo se me entiesaba, yo nunca he sentido tanto frío hasta ese momento. Entonces, claro, una vez me salí del agua y yo no, le digo yo a mi tía, pues que ella estaba ahí conmigo, tengo que irme a trotar, tengo que hacer algo porque tengo demasiado frío y este sol no me sirve de nada, 19 grados y con aire frío pues tampoco es que lo calienta a uno. Entonces decidí empezar a trotar así alrededor de la playa y llegué a unos tubos de esos para hacer barras, no sé cómo le digan en otros países latinos o hispanohablantes, pero en Colombia le decimos barras, colgarse así y subir. En fin, los que lo conocen me entenderán. Y bueno, dije, bueno, pues me voy a poner a hacer barras, que eso seguro que me sube la temperatura. Pero había un señor ahí. No lo pude ver bien, pues porque no me iba a quedar mirándolo ahí mientras el hombre hacía su ejercicio. Yo me quedé fue parado a un lado mirando pues para la playa y así esperando que lo desocupara o que terminara para preguntarle si nos turnábamos. Pero sí recuerdo que tenía unas gafas oscuras, tenía unos audífonos y pues era así como yo, como moreno. Entonces el hombre se bajó, entonces le pregunté en inglés porque no sabía de dónde era. Si nos turnábamos la máquina, él como tenía sus audífonos no me escuchó y lo único que hizo fue como un gesto, como que todo bien, hágale. Entonces bueno, me puse a hacer barras y ya cuando estaba terminando se me acercó, ya sin audífonos, y me habló directamente en español. Me dijo, tú eres latino, ¿cierto? Y yo le dije, sí, claro, ¿cómo supiste? Y dije, no, pues se nota. Y yo, pues sí, ¿no? Am, entonces me dice, sí, yo ya lo pensé desde que te vi. Yo le dije, ¿vos de dónde sos o qué? Le dije, me dijo, no, yo soy peruano. Y yo, bacano. Entonces nos pusimos a hablar y le digo yo, ¿y qué? No, él me dice a mí, ¿qué haces acá? Entonces le empecé a contar, ¿no? Que estoy visitando una tía, yo estoy trabajando actualmente en Alemania, pero tengo vacaciones, en fin.
Entonces el hombre decía, yo también he vivido en Alemania y en España, yo soy chef y pues he vivido por toda Europa gracias a mi trabajo, que estoy muy bueno acá, que yo no sé qué. Yo sí, entonces empezó a decirme pues como si yo me quería quedar y yo, la verdad sí me gustaría quedarme, pero no tengo alguna opción. Entonces el hombre empezó a darme sus consejos. Entonces recuerdo que al frente de nosotros habían unas chicas haciendo ejercicio, no, jugando voleibol. Era como una clase de secundaria que estaban tal vez de paseo, no sé. Pero eran bastante chicas, como de 17 años. Entonces el hombre empezó a hablarme. No, sí, vos lo que tenés que hacer es conseguirte una novia, enamorar a una de estas chicas de acá de Finlandia, pero esas chicas de acá son muy directas, así que no te pongas con bobadas de jueguitos e indirectas, hay que hablarles al grano y decirle una de lo que uno quiera y apenas la enamores, pues ya entonces ahí le decís que vos te querés quedar, pero que pues los papeles, que si te colabora, que si quiere estar con vos, pues que te tiene que colaborar. Y yo como que este man dando esos consejos a un desconocido y encima de eso la forma en que se expresaba sobre las mujeres, pues yo no es que sea un santo ni un poeta castizo o algo así, pero me parecía que hablaba de una forma un poco como ordinaria. Entonces recuerdo que me decía, mira, por ejemplo, esa gordita que está rica, ¿no? Y yo como que, uy, este man, ¿por qué habla así? Y era sobre todo que era mucho mayor que yo, él tendría por ahí unos 40 años, yo tenía 19 en ese entonces yo, pues se sentía un poco raro. Entonces me decía, mira, anda, háblale a esa gordita que yo no sé qué, yo... En fin, entonces, pues ya estábamos como terminando de hablar, yo ya estaba terminando de hacer ejercicio y la verdad ya me quería ir de ahí también porque el hombre me parecía un poco raro. Cuando me dice, igual... no, yo le pregunté, ¿y hay mucho latino acá? Y dijo, sí, somos una comunidad grande, en fin. Y ahí fue cuando me dijo lo siguiente sobre los colombianos que me causó mucha gracia y es que me dijo... somos una ronda grande y sobre todo los hombres salimos a conquistar, salimos hacia las discotecas, pero todo mundo, pues todos tenemos como cuidado con los colombianos porque ya sabemos cómo son. Y yo, ¿cómo así? Dije, ya me va a decir algo de peligroso, de ladrones, de la droga, lo que sea. Cuando me va diciendo, no, es que nosotros somos un grupo y la otra vez salimos varios y ya sabemos que los colombianos se roban las novias de los otros. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces el man me va diciendo, sí, la otra noche salimos un ecuatoriano, otro peruano, un colombiano y yo. Y pues salimos de Levante, salimos a ver qué chica conquistábamos y estábamos en el bar y todo. Y un ecuatoriano que estaba con una se descuidó, se fue para el baño y cuando volvió ya el colombiano se la estaba charlando, ya incluso estaba besándose con ella. Entonces ya todos los demás latinos sabemos que nunca tenemos que descuidar a la mujer al lado de un colombiano y yo este man con las que sale. Y en todo caso eso me mostró que hay una comunidad latina grande. Además la gente de Finlandia se interesa por la cultura latina, los bailes y eso. Y con esto tiene que ver lo que te voy a contar en la segunda parte de este episodio. Entonces con esta historia cierro. Estas pequeñas historias son un preámbulo de las que se vienen. Y ya te hablaré de lo que me pasó a mí por estar dándomelas de bailarín de salsa en Finlandia. Y otra historia también un poco más corta. Y esta ya tiene que ver con la vez que conocí dos finesas y estuve toda una noche caminando por Helsinki en distintos bares y conociendo la vida nocturna de Helsinki. Pero eso es, como te digo, en la segunda parte de este episodio. Por ahora no me queda más que despedirme, darte las gracias por escuchar o por ver este video, este episodio de mi podcast. Si te gusta, por favor, puedes regalarme un like o seguirme. Sé que todo el mundo dice eso, la verdad no me gusta decirlo, pero creo que es la forma en la que puedo llegar a más personas, que es lo que me interesa a mí al final, poder contarle mis historias a más personas y tal vez mi mensaje le llegue a alguien a quien le pueda servir. Y nada, eso es todo. Gracias por escucharme y te espero en un próximo episodio de tu podcast. Te hablo Andrés como de costumbre. Hasta la próxima, que estés bien. Chao.